Habiéndonos quedado ya en la antigua presentación sobre que Jesús lleva consigo el reino de Dios, ahora de un bloque completo tiene el evangelista según San Lucas en el capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13, habla ahí de lo que son las características del reino de Dios. Como Jesús va instruyendo a sus discípulos en el ascenso a Jerusalén, les va enseñando en qué consiste el reino de Dios, cómo se ha de vivir el reino de Dios. Ya estos discípulos han caminado con Él por mucho tiempo, pero ahora viene como el núcleo, lo más importante de la predicación de Jesús, que tan es así que en Hechos capítulo 1, antes de que Él suba a los cielos, Él estará dando instrucciones muy precisas sobre cómo se ha de vivir el reino de Dios. Así que el reino de Dios, pues en la obra de Jesús, en las palabras y obras de Jesús en favor de los despreciados, marginados, se hace operante el reino o señorío de Dios. Es interesante cómo se plantea en los tiempos en que esto se dio, en los tiempos de Herodes Antipas, que era el rey de la Galilea. Y cómo Jesús plantea el reino de Dios dentro de una circunscripción muy concreta, que es el reino de Herodes Antipas. Hay toda una historia de fondo por el cual quedaron estos galileos en una pobreza tremenda, y cómo Jesús va a trabajar en esa comunidad para que ellos, unidos en comunidades, salgan adelante en todos los aspectos. A eso Él le llamará el reino de Dios. Presentará pues 8 características interesantes para que también los que vivimos en comunidades aprendamos a vivir estas 8 características fundamentales que va a plantear. Porque este mismo evangelista, claro, escribe Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 2, verso 42, mostrará también San Lucas que la continuidad del ministerio de Jesús en los apóstoles, ellos van formando comunidades y tendrán esas mismas 4 características. Dice que ellos estaban atentos a la enseñanza apostólica, que vivían en comunión de bienes, que partían el pan, es decir, la fracción del pan, y por último que oraban juntos. 4 bases o pilares para la conformación de una comunidad cristiana. Por tanto, al hablar del reino de Dios, Lucas entiende, primero, que el reino como buena noticia, se trata del reino como objeto de la predicación cristiana. Segundo, que la realidad divina que actúa en la tierra, sin sentido habitual en Mateo, en Marcos 13, las parábolas del reino, con paralelos en Lucas 8 y en Marcos 4, el reino está presente en la tierra y en cierta forma ha llegado ya hasta nosotros. Como tal, entonces ya nos damos cuenta de la importancia de que al vivir los valores del reino, las características del reino en la comunidad de creyentes, el reino de Dios se vive aquí. Es verdad que más adelante el Señor Jesús hablará del reino eterno, pero esto ya es el paso de este estado a otro estado de vida, que es lo que llamamos escatología de los textos bíblicos. De manera pues que la exigencia de la fe, como en la parábola del sembrador, a diferencia de Mateo y Marcos, donde significa la presencia misteriosa del reino de Dios en el mundo. San Lucas
tiene la particularidad de enseñarnos que las palabras de Dios son como semilla. El potencial que tiene la semilla, sembrada por el sembrador que es Cristo, ha tirado la semilla, dice, y la virtualidad de esa semilla, pues, transforma la vida de los oyentes. Y por tanto, a lo largo de todo su evangelio, la palabra de Dios será esta semilla que es depositada en el corazón de las personas y que esa semilla virtualmente va a desarrollar. Y será tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles en el que la palabra de Dios se va difundiendo en todas partes, porque es, pues, ya en palabras propias, podría decir, es la semilla de la eternidad, la palabra de Dios. Por último, a veces se refiere también Lucas al reino escatológico. Verá cómo lo va a plantear ya en los capítulos 21-22, cuando él plantee cómo van a ser las cosas del final o del más allá, condicionado por el comportamiento aquí abajo que exige nuestra fe. En este sentido, el reino es algo por venir. El Evangelio, como pues está en un clima de pobreza, es decir, la gente vive muy pobre en Galilea por todo lo que ha acontecido en los tiempos del reinado de Herodes Antipas. El tema de la pobreza es central en el Evangelio de San Lucas. Llama la atención porque este Evangelio en el capítulo 4 hablará de los bienaventurados, que son los pobres, y bienaventurados los que tienen hambre. Entonces, pobreza, hambre, pues uno diría, no, esto no es ser feliz. Lo que pasa es que cuando él plantea ya el reino de Dios, plantea este espíritu de solidaridad, la ayuda en común, esa mesa común para los pobres. La pobreza tiene muchas caras para Lucas. De la misma manera que a los pobres menciona también a prisioneros ciegos y maltratados, a ciegos, cojos y leprosos, a inválidos, cojos y ciegos, a viudas. Todos estos hombres y mujeres son destinatarios privilegiados del reino de Dios. A los pobres pastores se les anuncia la salvación al comienzo del Evangelio en Lucas 2, 1 al 14. En la sinagoga de Nazaret, Jesús declara haber sido ungido por el Espíritu en orden a una tarea en favor de los desprotegidos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. Me ha enviado a dar a los pobres la buena nueva. Ellos son destinatarios primeros del reino de Dios. Por eso es una de las pruebas que se le dan a Juan el Bautista. Él envió a unos discípulos a preguntar si era él o no el Mesías. Y él le responde: los ciegos recobran la vista, los cojos caminan y los leprosos quedan limpios. Esa es la respuesta que envía a Juan el Bautista, que ha preguntado si él es o no el Mesías. Los pobres y necesitados son para San Lucas los beneficiarios del reino, no porque lo merezcan, sino por la libre voluntad y misericordia de Dios, que quiere mostrarse como verdadero rey para ellos, rey a la manera del Medio Oriente, en donde el monarca ideal era el que protegía al pobre, al huérfano y a la viuda. En lo tocante a la pobreza, existe en Lucas otra dimensión, la de la pobreza voluntaria, como parte integrante y necesaria de la espiritualidad cristiana. Lucas es muy desconfiado en lo que toca la riqueza. Es más fácil que pase un camello, dice, por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. El rico que de verdad es bueno,
opta por compartir sus bienes. En el caso de Zaqueo, por ejemplo, en capítulo 19, versos 1 al 10, pero dice también hay ricos malos y egoístas que comen bien, se ríen y son alabados por los hombres. Así son también los ávidos del dinero. Esas son las malaventuranzas que Jesús enseña: el rico necio, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Otro tipo de pobreza señalada por el evangelista Lucas es la de los publicanos y los pecadores y las mujeres y los niños. Es decir, toda el área de personas marginadas son entendidas como pobreza. Así que Jesús da a la vida de estas personas un nuevo sentido. Y es donde encontramos personajes distintos, por ejemplo, las discípulas que siguen a Jesús, le siguen muchas mujeres, dice el caso de Marta y María, lo cual no permitían los rabinos o maestros de aquella época. En el grupo de Jesús las mujeres tienen un lugar relevante. En las otras tradiciones de Mateo y Marcos, son tradiciones comunes. Lucas pone de manifiesto el interés de Jesús, por ejemplo, por los niños. Se los traían para que los bendijera, pero él les acercaba y afirmaba que quien recibe a un niño, a él lo recibía. Y sobre todo si lo recibía así, era como recibir el reino. El otro tema es seguir a Jesús. El seguimiento. Seguir a Jesús es renunciar a algo. Los discípulos han dejado todo para seguir a Jesús. Muchos de los temas del seguimiento los ha desarrollado Lucas en el camino hacia Jerusalén. Seguir a Jesús supone tomar la cruz. Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Lucas 9:23. Lucas señalará después en los Hechos de los Apóstoles cómo la comunidad cristiana estaba viviendo este camino de seguimiento en solidaridad con los pobres y excluidos y en medio de las persecuciones. Pero también este evangelio es el evangelio del gozo. Lucas presenta al Maestro y a sus discípulos como hombres de gozo y de paz. Se menciona el gozo, por ejemplo, del nacimiento de Juan el Bautista en 1:14. Así lo anuncia el ángel. En la anunciación, alégrate, llena de gracia. En la visita de María e Isabel. En el anuncio hecho a los pastores, los discípulos regresan de su tarea apostólica llenos de gozo, y Jesús les adoctrina acerca del verdadero motivo del gozo, y así va describiendo el gozo a lo largo de todo su evangelio. Pero también es un evangelio que tiene una dimensión universal. La obra terrenal de Jesús termina con su muerte en la cruz. Su sufrimiento y su muerte corresponden al plan divino de salvación, como está formulado en la Escritura. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto para llegar hacia su gloria? Mientras los apóstoles, equipados con la fuerza del Espíritu, difunden y predican el mensaje del Evangelio, Jerusalén se convierte en el punto de partida de salvación para todos los hombres. Y tal como está en Hechos de los Apóstoles, que dirá en 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que la tarea de la comunidad cristiana es que el reino no quede en manos de una sola persona. El Evangelio invita a rendir cuentas de aquello a lo que la comunidad cristiana de los diferentes tiempos está contribuyendo para la realización del reino.
Por tanto, pues quisiéramos en esta presentación al menos mostrar ya en Lucas 1 al 4, lo que es el prólogo. Prólogo, o sea, introducción. Ya estamos en el texto. Lucas es el único evangelista que mediante un prólogo informa a sus lectores acerca del propósito y la finalidad de la presentación que él hace de la vida de Jesús, así como también acerca de su método de trabajo. Es interesante en este escritor. Configuración del texto. Dice el texto: muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han llevado a cabo entre nosotros. Versículo 2. Así como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Tercero, es decir, versículo 3. Yo también he decidido, ilustre Teófilo, escribírtelo ordenadamente después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, a fin de que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Hasta aquí el texto. En lengua griega, este prólogo de Lucas es un pasaje de una excepcional belleza literaria. Informa al lector sobre todo acerca de 3 puntos claves. Lo primero, existe una serie de escritos que describen el acontecimiento de Jesús de Nazaret. El evangelista presupone que sus lectores conocen todos estos escritos. Segundo, Lucas hace sus propias investigaciones. De ahí surge para él la necesidad de escribir nuevamente todo, por orden y en la forma correcta. Tercero, por último, indica su finalidad. ¿Cuál es la razón por la que escribió? Para instruir e iluminar la fe de Teófilo con su catequesis narrativa. Es importantísimo en estos versículos 1 al 4 observar esos 3 puntos claves. Primero, darse cuenta que han proliferado escritos diversos sobre la persona de Jesús. Segundo, darse cuenta de que Lucas comienza sus investigaciones, recoge todo el material y lo ordena. Por último, ¿cuál es con qué finalidad? Con la de instruir e iluminar la fe de Teófilo con su catequesis narrativa. Ahora bien, expliquemos un poco el texto. Lucas parte de una situación conocida por sus lectores, las narraciones de muchos escritores anteriores a él. Los lectores del Evangelio relacionan este pensamiento con una presentación histórica de los acontecimientos. Pero Lucas no quiere simplemente relatar los hechos, sino indicar el significado de los mismos. Al utilizar el verbo pleropoereo, que para indicar que los hechos se llevaron a cabo, Lucas está haciendo alusión a que ellos fueron ya anunciados en el Antiguo Testamento. Ellos son en la comunidad cristiana una realidad viva e indican la forma de vivir el presente. Por eso, entre tantas cosas que se dicen de este evangelio, decimos que San Lucas utiliza una teología alusiva, es decir, todos los personajes veterotestamentarios puestos ahora en esta obra que él plantea, como he indicado, historias, relatos de salvación del Antiguo, relatos de salvación en el Nuevo y el relato de mi propia historia que yo debo escribir. Cómo se va realizando este relato en mi vida sobre mi propia historia salvífica.
La tradición acerca de Jesús se basa en los testigos oculares, dice él. O sea, hay gente que lo vio. Y luego ministros de la palabra. La confiabilidad de la exposición catequística del Evangelio de Lucas se basa en su tradición. Es el común fundamento de su fe. De ello están convencidos tanto el autor como sus lectores. Si Lucas quiere elaborar ahora una nueva narración del acontecimiento de Jesús de Nazaret, contando ya con las correspondientes narraciones anteriores, debe dar razón de su decisión. Por eso informa a sus lectores acerca del trabajo previo de su obra. Él fue a la raíz de todo y todo lo constató con precisión, punto por punto. Y en este momento le pareció necesario volverlo a escribir por orden y en la forma correcta, ya que estaba convencido, según sus investigaciones, de que estas características no se encontraban en las anteriores narraciones. El versículo 4. Lucas dedica su evangelio a un tal Teófilo, al cual menciona también en Hechos 1:1. Fuera de esto no sabemos nada más acerca de esta persona. En su dedicatoria Lucas manifiesta agradecimiento y menciona relaciones de amistad profunda con él. Siempre permanecerá como un interrogante si Lucas con esta dedicatoria quería difundir su trabajo entre sus amigos. Pero al dedicar su trabajo a alguien con las palabras Ilustre Teófilo, se está refiriendo a una persona con buena educación y posibilidades económicas. Su formación eclesiástica se deduce de la anotación que el evangelista hace. Dice el evangelista: así podrás conocer con más confiabilidad las enseñanzas que has recibido. Lucas 1:4. De esta forma el prólogo delinea el tipo de lector ideal que él supone para su evangelio. Es una catequesis para alguien pues ya iniciado en la fe. Como podemos observar, esto ya nos lleva a pautas de acción. Lucas en este pasaje se presenta a sus lectores como un autor competente que conoce el trabajo de quienes han escrito antes que él. Al hacer sus investigaciones, ha tenido la oportunidad de compararse críticamente con ellos y se ha considerado capaz de elaborar una narración precisa y seria acerca de Jesús de Nazaret. La calidad del escritor e historiador Lucas da confiabilidad pues a su escrito. Al presentar el evangelista a Teófilo como su destinatario, él presupone un lector de su evangelio bien educado e instruido. ¿Podrá comprender su evangelio alguien que sea como Teófilo en cuanto a capacidad, fe e instrucción? Como tal, Teófilo posee cierta autoridad y permanece como una instancia crítica frente a Lucas mismo. Si al recorrer su trabajo Teófilo no pone objeción, entonces los lectores de su evangelio se quedan con la impresión de que el autor logró su cometido. Ahora bien, los lectores, y ahora nosotros lectores de este evangelio, los lectores del Evangelio de Lucas son interpelados por medio de este prólogo a ponerse en contacto con la presentación lucana de Jesús y de su obra y a dialogar con ella. La existencia cristiana tiene que enderezar su rumbo en dirección de los modelos de acción desarrollados en el Evangelio. Desde este punto de vista debe ser leído el Evangelio de Lucas y de ello está convencido pues el evangelista.
Así leído este pasaje, versículos 1 al 4, resulta ser más un prefacio, con una introducción a la forma concreta de leer este Evangelio. Quien se entrega de esta forma a la palabra del Evangelio será poseído por ella y transformado. Se verá implicado en un proceso de cambio interior que dará a su vida una nueva dinámica interna a partir de una orientación hacia la persona y obra de Jesús de Nazaret. Por último, el lector debe verse reflejado en Teófilo. Su fe debe crecer al leer el Evangelio según San Lucas. La fe es premisa y fin de este escrito. Leer sin fe a Lucas es perder el tiempo. Por esto nos damos cuenta ahora ya de la importancia que ha tenido la presentación que el mismo San Lucas ha hecho a su obra. Pienso que con esta introducción ya estamos preparados para recorrer temas de esta obra que se titula La Sinodalidad según San Lucas, texto que tenemos para todo el año, pero que lo vamos a desarrollar en 18 temas. Ese será el objetivo que iremos a ver si lo logramos, pues presentándolo en breve a través de estas exposiciones y de forma pues mucho más cercana al texto en las comunidades donde se está trabajando este material. Les agradezco su atención y primero Dios nos encontramos dentro de 8 días con otra exposición.